malditos guerreros están locos todos. Un corazón que late, que nunca verás, lo arrancan del vientre, no tendrá paz. El aborto es la muerte, disfrazada de elección. Cada vida que matas, rompes la nación. Sangre inocente, manchas tus manos, matas el futuro, te ciegas ante el daño. Cada corte es una vida que desangras, el crecimiento se va y la muerte se alza. Cada vida cortada, un grito ahogado, el futuro se muere y tú lo has negado. Sangre inocente, manchas tus manos, matas el futuro, te ciegas ante el daño. Un corazón que late, que nunca verás, lo arrancan del vientre, no tendrá paz. El aborto es la muerte, disfrazada de elección. Cada vida que matas, rompes la nación. Cada vida cortada, un grito ahogado. El futuro se muere y tú lo has negado. Sangre inocente, manchas tus manos, matas el futuro, te ciegas ante el daño. Sangre inocente, manchas tus manos, matas el futuro, te ciegas ante el daño. Sangre inocente, manchas tus manos, sangre inocente, manchas tus manos. Malditos enfermos, están locos todos. Malditos enfermos, están locos todos. Un corazón. ¿Por qué tanta importancia en la forma que tengas? Si la forma no importa, importa es si tiene la capacidad de sentir o no. Es un argumento que no puedes rebatir, sencillamente no hay forma de que o sea, Ya va. ¿Cuál argumento, Francisco? Repite tú el argumento, Francisco. Estaban hablando acerca del tiempo en el cual de repente tenga sentido, o sea, donde se realizara un aborto. Él decía donde todavía no hay conexiones corticales, o todavía no tiene la capacidad de sentir. Bueno, en ese punto, hasta ese punto, no está mal, pues, porque no está generando dolor, no está generando, o sea, y eso es algo muy lógico. Ok, Francisco, pero yo estoy seguro que lo que yo respondí es lo mismo que respondió en cada instancia en la que un abortista me ha dicho eso mismo que me acabas de decir tú. Estoy seguro que dije lo mismo. Dije que de la misma forma tú puedes justificar el matar a una persona que está en estado comatoso. Y de la misma forma puedes justificar, Francisco, el matar a una persona de una forma que no le produzca dolor alguno, Francisco. Entonces, por ejemplo, si tú estás durmiendo en un cuarto y yo voy y pongo algún gas en el cuarto que va a hacer que te mueras en tu sueño y nunca te enteres siquiera que te moriste, ¿acaso eso justifica lo que estoy haciendo, Francisco? ¿O acaso el valor de la vida humana es un valor inherente y no es un valor subjetivo? Genera dolor, porque si tú lo haces conmigo, o sea, no vas a generar dolor en mí, marico, pero sí en las personas que son mi familia
Exacto, pero de la misma forma un aborto pudiera generar dolor en el padre, Francisco. ¿Cuántas veces nosotros vemos que mujeres se llevan a cabo abortos en contraste a la postura que tiene el padre de querer Muy tener el hijo? bien, nadie dice que no, pero si Entonces en esas instancias no se puede abortar, Francisco. Entonces en esas instancias no se puede abortar. Entonces, si a alguien le genera dolor, este aborto no se puede abortar, porque en tal caso ningún aborto se puede llevar a cabo, porque hay millones de personas que están a favor de la vida y en contra del aborto, que le genera dolor cada aborto que se lleva a cabo. Es que somos seres, mira, es que somos seres que sencillamente, si muere alguien, ahorita yo me entero que muere alguien a 10.000 kilómetros de X y razón, me va a doler igual que, por favor, ese es un argumento. Nosotros evolucionamos no para sentir afecto hacia todos los seres humanos, porque viviéramos en miseria, güey. Francisco, pero repito, Francisco, hay suficientes personas que están en contra del aborto como para que no es lo mismo, Francisco, escucha lo que estoy diciendo. Francisco, escucha lo que estoy diciendo. Escucha. Hay suficientes personas en el mundo que están en contra del aborto como para que cada potencial aborto que se vaya a llevar a cabo tenga por lo menos una persona en el mundo que al momento en el que le presenten este aborto que se está a punto de llevar a cabo sientan dolor por ello, lo cual significaría... A los veganos le duele cuando tú comes un pedazo de carne. Exacto, y por eso, Francisco, yo no soy... Y por eso, Francisco, y por eso yo no soy la persona que está aquí diciendo... Mira, primero, si vas a ponerte con recetas falsas para tratar de quedar mejor cuando no puedes argumentar, pues simplemente te baneo. Tengo suficiente con recetas falsas escuchando a Carvajaliño. No me lo voy a calar de gratis contigo, Francisco. Así que si te vas a poner con recetas falsas, lo puedes hacer en tu cuarto tú solo, ¿ok? Ahora, está bien. Ahora, Cállate, Francisco. Ahora sigo, Francisco. El que está diciendo que si alguien siente dolor, eso significa que no deberías poder matar a la persona. Ese fue tu argumento en respuesta cuando yo dije que yo te podía matar a ti de una forma en la que tú no sintieras dolor y tú dijiste, yo no sentiría, pero mis amigos y familiares sí. Lo cual significa que lo que tú dijiste para responder a por qué es diferente que yo te mate a ti sin dolor o que tú mates a un bebé sin dolor, que no puedes sentir dolor, es que otras personas van a sentir dolor por ti. Yo te dije que bajo ese argumento yo puedo encontrar a por lo menos una persona que esté en contra del aborto que sienta dolor por cada aborto que se haya llevar a cabo. Después tú me dijiste, los veganos sienten dolor cuando tú te comes una hamburguesa. Sí, Francisco, pero resulta, Francisco, que el que está diciendo que lo que justifica o no justifica que una vida se pueda terminar es que otra persona sienta dolor, eres tú, no soy yo, Francisco. Bueno, voy a cambiar. Me hiciste pensar en algo. Hablemos no del dolor como tal, sino del grado. Ahora te hago una pregunta. Responde a la pregunta. Una cachetada. Hablemos no de dolor, sino del grado. Si yo le meto una cachetada a un niño, a un bebé, y le meto con la misma fuerza, la misma intensidad, a un caballo, ¿quién va a experimentar más grado de dolor? Obviamente el bebé. Si tú me llegas a hablar del dolor que pueden experimentar las personas en XY lugares, supuestamente, entre comillas, los pro vida, que de hecho para mí el término es una mierda, porque pro vida es... Alguien que dice soy pro vida no debería ser ni siquiera, debería ser vegano, mínimo, mínimo. Pero bueno. Pero Francisco, una vez más, Francisco, tú estás diciendo en ese caso que el valor de todas las vidas es el mismo. Entonces el valor de una vida humana y el valor de un pescado es el mismo. ¿Aló? Francisco, vuelvo y repito. En ese caso, tú estás diciendo que el valor de un humano es el mismo valor que la vida de un crustáceo. No. Mira, ¿cuál es el interés? Pero entonces, ¿por qué un provida sería hipócrita por no ser vegano, Francisco? Responde. Pero si tú no has respondido a ninguna de las cosas que yo he dicho, Francisco. Bueno, porque es distinto, porque un crustáceo, no un crustáceo, una planta o lo que sé yo, no tiene la capacidad de sentir dolor. Ahora, si tú hablas de cualquier mamífero, pero tú acabas de decir que los providas son hipócritas porque no son veganos, Francisco.
el término, porque, pues sí, para mí el término es una mierda, pues no, pro especie en tal sentido, weón, pro especie tiene más sentido para mí que pro vida, pues, eso ¿Qué es todo. coño? O sea, tú eres pro especie entonces. Velo desde este punto de vista, weón, velo desde este punto de vista. Que tú defiendes el hecho de que no, mira, es un ser vivo, porque te lo voy a decir como tal, hay muchas personas que dicen yo soy pro vida y comen carne. Entonces, para mí yo pienso lo siguiente, ok, vamos a analizarlo. En el momento que tú realizas un aborto, en las primeras semanas, por no haber conexiones corticales, lo que sea que se está ahí desarrollando y el cúmulo de células, al tú estripar lo que sea el cúmulo de células o tenga una forma, llega a un punto donde tiene una forma más humanoide, indistintamente de eso, no tiene la capacidad de sentir dolor. Ahora, un animal que vive encerrado, confinado, ¿Y qué? en una granja, en un espacio, ese animal sí siente dolor. Okay. ¿Qué pasa? Que ese dolor sencillamente importa menos porque se trata de otra especie. Okay. Porque es una especie que no tiene lo que diría cualquier provida. No, mira, somos seres humanos y tenemos raciocinio, como que el grado de la inteligencia, el raciocinio, sea una medida de los derechos de las personas. Pero o sea, claro un que lo argumento es, Francisco. Por eso es que nosotros no comemos delfines y chimpancés de la misma forma que comemos atunes y vacas. Digo, perdón, se me había ido el internet, soy Francisco, weón. Me mandaste a quitar el internet, man. Adelante, Francisco. Marico, Ajá, Francisco, tú estabas hablando sobre, ya va, para hablar un momento, Francisco, el punto que tú te quedaste con John Acquavida era sobre el tema del veganismo y estabas hablando sobre el tema del aborto y también sobre algo de que los que son pro vida son muy hipócritas y que deberían ser veganos. No, creo que te quedaste en ese punto. el término Claro sí, que sí. el término pro vida en sí para mí es muy estúpido. Yo preferiría que utilizaran el término pro especie. Tiene más sentido para mí porque es como que nosotros tenemos más derechos que cualquier otra especie. Cualquier persona que consuma carne o qué sé yo, o sea, es una persona que en cierto modo es pro especie para mí, a mi parecer. ¿Por qué razón? Porque yo lo veo Tener la cultura. La diferencia entre una persona que cree, o sea, tú le preguntas a una persona, no, pero ¿por qué comemos carne? ¿Por qué comemos un animal? La persona típicamente te dirá que, bueno, lo necesitamos primero y si no te dirá, bueno, solo tenemos más derechos o tenemos como que de repente importamos más porque tenemos el raciocinio y yo no sé qué, y siempre te dicen, te responden más o menos con lo mismo. Entonces, o sea, yo una vez puse a pensar, yo dije, pero es que ese argumento es muy... O sea, ya va, pero o sea, vamos a profundizar bien. Si la medida de derechos de una persona debería estar determinada por su capacidad de entendimiento, entonces Isaac Newton debió ser amo de todo el mundo. Y una persona con síndrome de Down debería carecer de todo tipo de derechos. O sea, es un argumento estúpido. Muchas feministas lo utilizan. Pero ya, déjame terminar. Una feminista, o incluso una vez me dijo, las mujeres somos capaces de lo mismo, somos capaces de lo mismo que el hombre. Una profesora ahí que está hablando paja, y yo esperé que terminara, y yo le dije, profe, de repente el que sean capaces, igual, en cuanto a grado intelectual, inteligencia, promedio, lo que sea, iguales, por debajo o superiores al hombre, es indistinto al grado de derechos que de repente muchas personas feministas estúpidas tratan de defender, que no sé qué, nosotros también somos capaces de esto. Bueno, pero es que eso no es una medida de sus derechos, porque como repito, es una persona entonces como un síndrome de Down y una persona extremadamente inteligente deberían tener una más derecho y otra menos derecho. Entonces, ¿cuál es el interés para mí? O sea, y eso lo vi en explicaba un coño que hablaba acerca de un libro, el interés más básico que puede sentir una persona y que tenemos en común con cualquier otra especie, el interés más básico es el interés de no sentir sufrimiento. Tú le generas sufrimiento a un animal, a un ratón, a un perro, a un gato, a una persona y se alejan de la fuente de dolor, se alejan de la fuente que, o sea, es como que, bueno, o sea, es un interés que tenemos en común todos. Eso no es necesariamente cierto. Se han hecho pruebas con ratones de laboratorio, con tal de que tú tengas algo que los esté estimulando lo suficiente, ellos estén dispuestos a no solo sentir dolor una y otra vez, sino que hasta sentir tanto dolor que terminan muriendo por esto. Un ejemplo de esto son los estudios que se hacen con laboratorios de ratones en los que utilizan drogas, cocaína, y prueban los efectos en los ratones y los ratones van y vuelven una y otra vez hasta que terminan teniendo una sobredosis y muriendo.
Claro, pero no es lo normal, o sea, lo normal Sí, es que pero si tú entonces no le digas generas daño que, sí, físico, pero entonces no digas que el dolor hace que nos distanciemos, porque tampoco es cierto con los humanos. Hay muchos humanos que viven en relaciones en las que son abusados por sus parejas y siguen estando con ellos. bueno, pero si yo le doy una patada, te doy una patada a ti o le doy una patada No, a eso es cualquier otro animal, mentira. Si creo tú le das que una patada a un perro, el perro va a seguir allí a tu lado. Por eso es que los perros han sido considerados tan leales a lo largo de la historia, porque tú los puedes abusar y ellos aún van a estar allí contigo. tú me estás diciendo que la especie que es capaz de sentir dolor, es lógico pensar que buscan la fuente de dolor en vez de alejarse de ella. No, pero tú dijiste que ellos automáticamente y siempre van a Típicamente, buscar alejarse del típicamente, dolor. ninguna especie típicamente Ok, prefiere pero di sentir dolor a no típicamente sentir entonces, dolor. no lo digas de forma absoluta. Pero bueno, en fin, o Ahora, sea, ahora, ahora, típicamente. Pero ya, ahora. déjame terminar, Ya, déjame ya va, terminar. vale, Francisco, llevas 3 minutos hablando, chamo. Mira. Ay, sí, marico, tú te encadenas una hora, Sí, huevón. pero yo soy Aquaviva, ¿tú quién eres? Entonces, mira, desde el punto de vista de tener el argumento inicial que dijiste de por qué nosotros valoramos la vida de un animal por encima de la vida humana. Pero es que eso lo hacen los animales también, Francisco. O sea, los animales Perdón, valoran a su propia ¿cuáles animales? especie por encima de otras especies, Francisco. ¿Cuáles animales? ¿Cuáles animales? Todos. O sea, más bien yo te pediría que me digas qué especie de animales valora a otras especies de animales por encima de la suya propia. Pero ¿de qué forma valora su vida por encima de los animales? No entiendo. ¿De qué Bueno, forma para empezar, hay muy pocos animales caníbales, Francisco. Para empezar. Muy pocos animales caníbales. Sí. Es que esa es la diferencia. Por lo general, las especies que generan sufrimiento en otras especies lo hacen por necesidad, loco. No Y lo hacen por cierto, ya va, no por me van a algo empezar, evolutivo. no me empiecen a meter parásitos y vainas de esas en el argumento para mostrar ejemplos de cosas caníbales. Me refiero a animales, a mamíferos, a peces, hay muy pocas especies Pero que por son. necesidad, marico, lo hacen por necesidad, no No, por placer. eso es totalmente contrario a lo que sería cierto si fuera por necesidad. La necesidad implicaría que ellos comerían a quien sea. Y típicamente quien sea implica que lo No, harían es a un los que están más beneficio. cerca de Ya ellos. Y va, típicamente los que ya va. estarían cerca de una especie de animales serían animales de esa misma especie, Francisco. Pero entonces es un argumento que yo podría decir lo siguiente. Bueno, típicamente las personas blancas sienten más por ellos, por su raza, sienten Y es como que cierto, más derechos es cierto. y las razas negras deben tener menos derechos. Entonces, ¿por No, qué las las razas razas negras deben negras tener igual sienten, derechos? las razas negras también sienten, y por cierto, la raza negra también siente que debería tener más derechos que la Raza negra. blanca. Francisco, todas las razas se sienten como los especiales y se sienten más cómodos estando con personas de su propia raza, Francisco. ¿No lo sabías? Y eso lo justifica. O sea que vivimos en Francisco, la ¿de qué actualidad en un hablas? mundo. Vale, tú primero dices, no, nosotros tenemos que hablar de lo que es cierto en la mayoría de los casos con respecto a lo de alejarte de la fuente de dolor. Y después yo te digo que la mayoría de las personas están mejores y más satisfechas y más cómodas con personas de su propia raza y con personas de otra raza. Y tú me dices, bueno, pero eso justifica. Es que no justifica porque en la actualidad lo que se ha abolido es exactamente el que las personas de otra raza no tengan los mismos derechos. De hecho, todos como especie tenemos, en un país, por ejemplo, en Estados Unidos, tienen los mismos derechos, igual tanto Sí, sexo pero eso masculino es como femenino. recientemente, eso es Esas son reciente, cosas. eso es Pero ¿por qué reciente. han cambiado? Si no, pero te parece que cambiaron ¿por qué? Porque no traían sufrimiento, no, porque generaban sufrimiento y volvemos al punto inicial, el No, generar no, sufrimiento. eso es ridículo, Y ser Francisco, en la por misma favor. Entonces todo lo que genera especie que generaban sufrimiento, todo lo que sufrimiento. genera sufrimiento se ha erradicado. Entonces, ¿por qué siguen enviando a miles de personas a morir en guerras innecesarias? Ay, marico, y eso es como decir, o sea, entonces no hayan guerras, huevón, eso es como que No, por eso no es lo dije, correcto. Francisco, por eso dije, en guerras innecesarias. O sea, no es que un país te está invadiendo y tú te tienes que defender, es que tú decides, bueno, hay otro país que no me gusta y el líder me Estás en insultó, así contra que de vamos a eso, enviar. y tú estás en contra de eso porque genera Sí, sufrimiento a las personas. no, ¿Y yo cuál no es la estoy en diferencia en contra el de punto? eso porque genere sufrimiento en las personas. Yo estoy en contra de eso porque soy un nacionalista y yo creo en la soberanía de las naciones. ¿Por qué? Porque, o sea, ya va, o sea, es que nace como Francisco, unen en cada por qué los dos. crees que yo no puedo meterme a tu casa y orinarme encima de tu escritorio, Francisco? ¿Por qué crees que yo no puedo hacer eso?
Lo quiero ser. Yo quiero ir y me quiero mear encima de tu escritorio, Francisco. Quiero mearte la ¿Por qué cara, tan lejos? Francisco, dentro de tu casa. Sí. ¿Por qué no lo puedo La hacer, huevona. Francisco? ¿Por qué crees tú que no lo puedo hacer? Vivimos en un mundo donde por lo general lo lógico es pensar que el hacer algo o abusar de los derechos de otra persona es algo que genera molestia, Exacto. Entonces, ¿por qué genera eso no fastidio, aplica desde y el por punto de eso vista de la está mal. nación, Y Francisco? por eso ¿Por qué está eso no mal. aplica desde el punto de vista de la nación? Marico, yo estoy en contra de eso, o sea, es otro punto en el que estamos de acuerdo, pero Pero tú esa acabas de lógica la puedes decir, aplicar pero también ¿por para qué esto. estás en contra de que un país pueda invadir otro? Lo mismo, marico, o sea, es exactamente lo mismo, weón. No entiendo, Francisco, no entiendo qué estás diciendo, chamo. Lo mismo, o sea, el derecho mío, o sea, tú no puedes pasar por encima del derecho mío, eso es todo, es como lo Pero lógico tú de sí pensar puedes es que, pasar por encima del derecho de los bebés que no han nacido todavía, que estás permitiendo que se maten cada año. porque volvemos otra vez a lo que Dale. tiene que ver con el grado de No, dolor. ¿Qué importa un Dios cúmulo de mío, células que no santo. sienten nada? Francisco, una cosa, te quiero hacer Pero, una pregunta. Ya sé que dices un cúmulo de células. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué somos nosotros, ¿lo que Francisco? es? ¿Qué eres tú? Cúmulo de células. Exacto. Entonces, ¿por qué? Pero ¿sabes cuál ¿Por es la qué? diferencia? ¿Cuál es la Que un diferencia, cúmulo de Francisco? células que siente dolor, que tiene la capacidad de sentir dolor, Ok, igual que un perro, ok, igual que una vaca, ok. igual que todos esos animales, Francisco, entonces exactamente igual. volvemos. Francisco, verdaderamente. Hay una frase, ¿verdad? De un cantante, no recuerdo cuál cantante, que dice, Ricardo Chico, Montaner. ya, di la vaina, di la Mira, vaina. Ricardo Montaner, ¿verdad? Yo no uso Ricardo Arjona en mi ejemplo, yo uso Ah, Ricardo Montaner. marico. Ricardo Montaner dice, ¿sabes cuál es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, Francisco? Ser El humano, hombre, sí. el ser humano, Ser exacto. humano. Un Pero perro, sí, un otra cosa. perro cuando va y se lastima, él sabe que se va a lastimar si vuelve a ir ahí. Un humano va y tropieza en una piedra y después sigue y no mira el piso y sigue caminando y tropieza en otra piedra y sigue, no mira el piso y sigue tropezando. Entonces, mira, Pero, tú al inicio, dilo. fuiste Dale. refutado usando el mismo argumento que acabas de volver a Coño, utilizar, pero así que soy- lo voy a volver a refutar. Mira, Marico, tú dijiste. dilo rápido porque siento que se va el internet, weón. Ya sé Ok, por dónde va. ok, tú dijiste. Lo que me diferencia a mí, el cúmulo de células de 20 y pico de años que debes tener, con el cúmulo de células de 2 meses o 3 meses o 4 meses o un mes o lo que sea, es que yo puedo sentir dolor. Ok, Dije Francisco. eso, pero dale. Ok, Francisco. Entonces, No dije bajo eso, pero dale. eso fue lo que inferiste. Tú estabas hablando A de la las primeras diferencia. semanas cuando no hay conexiones corticales. Ok, Pero dale, exacto. dile, sí. Bueno, por eso dije, un mes son 4 semanas, Francisco. Ahora, 3 meses. sí, después dije 2 meses, Ok. un mes o cuánto tiempo sea. Ahora, Francisco, tú dijiste, yo puedo sentir dolor, eso me diferencia a mí. Ellos no sienten dolor. Pero yo te dije al inicio, Francisco, ¿qué pasaría si yo te puedo quitar la vida a ti de una forma en la que tú no sientas dolor? ¿Qué te diferenciaría a ti en ese caso y por qué yo no debería poderte abortar a ti en ese caso, según tu propia Que lógica? déjame responderte. Dale. Por la sencilla razón de que si viviéramos en un mundo donde eso es permitido, la gente viviría con angustia, la gente viviría con estrés de saber que cualquier persona puede venir y hacerlo y no pasa nada. ¿Entiendes? Generaría, en el momento de ahorita, a ti y a mí, nos generaría estrés saber que cualquier loco puede venir, prender monóxido o algo así, no sé, algo que sea, que no un gas que nos mate sin que nos demos cuenta y nos mate. Entonces es lógico pensar que eso sí generaría estrés o sea, en las personas, o sea, de algún forma, un tipo de sufrimiento, el estrés de saber que te pueden matar en cualquier momento y no pasa nada, aquí no pasa nada. Esa es la razón, pero un cúmulo de células que no tiene absolutamente memoria ni nada, no importa en el momento, o sea, no importa absolutamente nada, porque importa tanto como un cúmulo de reacciones químicas que se da en un laboratorio, porque eso es lo que es, marico. La diferencia que hay entre la masa de células que hay en un embrión, en la mórula, que es el primero, creo que es la mórula, el cigoto de la mórula, lo que sea, los primeros estadios del desarrollo embrionario, incluso antes del desarrollo, cuando ya tiene una forma, incluso antes de que haya conexiones corticales, no hay absolutamente nada, son solamente células que se replican como lo haría un tumor, simplemente que tienen
la información genética que le permitirá en algún momento construir un ser capaz de sentir y capaz de pensar y capaz de todo lo demás. Pero en este preciso momento, si tú y yo, que somos seres pensantes, seres capaces de sentir dolor, dime una cosa, Francisco, estuviéramos... Ok. Si yo tengo una bolsa con unas semillas y esas semillas no van a crecer en nada, yo las puedo plantar, no van a crecer, nunca van a hacer nada, son semillas muertas. Y yo en otra bolsa tengo unas semillas que van a terminar formando una mata de dólares. Las semillas tienen el mismo valor, Francisco. Eso es imposible, amigo. A nosotros, a lo que ser humano. Francisco, responde la pregunta. ¿Tienen el mismo valor las dos bolsas de semillas? No, marico, lo lógico es pensar entonces, que no, ¿por qué tú hiciste una equivalencia entre un tumor y algo que tú mismo admitiste en un periodo de tiempo va a ser un humano totalmente formado? Te jodí. Bueno, entonces un cúmulo de un espermatozoide tiene un valor. Una vez más, un espermatozoide por sí mismo. Coño, qué argumento tan ridículo. Cada vez que te haces la paja matas a miles de bebés. Resulta, Francisco, que obviamente tú faltaste a esa clase de biología cuando tenías 7 años. Pero hace falta más que simplemente un espermatozoide para que salga un bebé. Porque si no, te hubieran dejado 100 bebés la última vez que tu novio te acabó en la cara, magua-huevo. Marico, es que tiene el mismo valor, marico, que un tumor o que un... Entonces la información es lo que tiene, para ti la información que tiene la célula es lo que tiene valor, ¿no? O sea, escucha, me estás dando la razón, ¿sabes por qué? Porque tú acá rato dices que estar en Venezuela es un riesgo, y las personas viven estresadas, y las personas o sea, porque tú puedes salir de la calle, y de hecho, marico, lo loco es que en esta semana, la semana pasada me intentaron robar 2 veces, pero bueno, o sea, es un riesgo. Pero tú crees que por eso la gente no se va para otro país, para no tener que vivir con ese riesgo. Es lógico pensar que las personas tratan de evitar eso, por eso evitan eso, está mal y por eso tratan de evitarlo. Se van a otro país o implementan leyes que impiden que cualquier persona pueda venir a esto, a tu casa y matarte y que quede impune, evitan o disminuyen eso, la posibilidad de que eso pase. Igual, te pregunto lo siguiente, yo viviría con ese pánico, pero dime el pánico con el que viviría un cigoto, una célula, una mólula, con saber que lo pueden matar en cualquier momento. Dios mío, es que es un argumento de... O sea, que es de mierda. Entonces, Francisco, no tiene importancia. Vamos a pensar en lo que está diciendo Francisco. Vamos a pensar en lo que está diciendo Francisco por un segundo. Sé que es doloroso, pero vamos a hacerlo por un segundo. Francisco dice que lo que determina la validez o la justificación de una acción que se lleva a cabo frente a un individuo que va a perder la vida o que no va a poder vivir su vida, en el caso de un bebé, lo que determina la validez de esa acción es la respuesta del público con respecto a la implementación de esa medida. O sea que tú puedes hacer algo que sea moralmente incorrecto, pero si eso no genera estrés en la población, lo puedes hacer. Eso es lo que está diciendo Francisco. La población en la persona, o sea... No, tú no dijiste la persona, tú dijiste una sociedad donde esto sea permitido. Sería una sociedad que vive estresado. Somos egoístas, viejo, y yo sé que tú te sentirías mal más que por... Bueno, Francisco, entonces tú estás de acuerdo con la esclavitud también, porque hubo una buena época de tiempo durante la cual la mayoría de las personas o no estaban al tanto o la verdad no les interesaba el tema de la esclavitud. Así que durante esa época estaba bien que existieran esclavos y que los negros fueran esclavos. Responde a la pregunta, Francisco, responde a la pregunta. No, marico, no es lo mismo. ¿Cómo no es lo mismo? Es hasta menor. Es un mal menor cuando tú comparas a lo que es el mal de quitarle la vida a alguien. Por lo menos con la esclavitud tú puedes seguir viviendo. Eso genera sufrimiento. Claro, y la muerte te genera la pérdida de lo más valioso que tiene un humano, que es su vida, Francisco. No hay nada peor que te pueda pasar que la muerte, Francisco. No hay nada peor que te puedan hacer que matarte, Francisco. Nada.
Lo más cercano que pueden Eso hacer es relativo, pues, pero bueno. Francisco, desde el punto de vista de la escala de males que se le puede imponer a una persona, a medida que tú te vas, Francisco, a medida que tú te vas acercando más y más hacia el peor de los males, tú te vas acercando más y más hacia el distanciamiento forzado del estado de la vida, ya sea por encarcelamiento, ya sea por que te dejaron inválido, ya sea porque te dejaron en estado comatoso, ya sea por cualquiera de estas razones. Pero mientras peor sea un castigo que se le pueda imponer a un humano, tú siempre vas a ver que hay una correlación en cómo ese castigo le está quitando su carácter de vida. Así que sí, efectivamente, la finalidad de esto es la muerte. Es el peor de los males. Sufrimiento y angustia al pensar que pueda morir, o la angustia. De hecho, cuando tú hablas de un animal, o sea, eso también es importante. Cuando tú hablas de los experimentos que se hacen con ratones, ¿por qué razón sería ilógico pensar que bueno, si cada vida importa, cada ser vivo que pueda sentir dolor importa? Bajo mi argumento, no podría decir, bueno, entonces no podríamos experimentar con ratones porque eso genera sufrimiento en los animales, o mejor dicho, podríamos experimentar no solo con ratones, si lo vamos a hacer, sino también con otros seres humanos, Francisco, con otras personas. hasta hace poco en Estados Unidos y en muchos otros países, bueno, en países se sigue haciendo, pero en países como Estados Unidos se experimentaba con humanos. Hasta hace poco a humanos se les pagaba montos típicamente pírricos, como $50, $100 por ir y probar pastillas. Esto lo hacían las grandes empresas de fármacos. Iban y le pagaban a personas para que probaran distintas pastillas y los ponían en distintos grupos. Esto se sigue haciendo. Que lo hagan en ratones y que lo hagan en seres humanos, te pregunto. Francisco, déjame terminar el punto. Estas personas típicamente eran personas pobres, eran personas que necesitaban el dinero de la misma forma que personas que típicamente donan dinero en bancos de sangre que pagan por donación, o que donan esperma en los lugares de fertilidad, las clínicas de fertilidad que te pagan por donarla, necesitan el dinero. Así que estas personas iban, se tomaban estas pastillas, muchos de ellos tenían todo tipo de efectos secundarios terribles, una cantidad decente de ellos terminó perdiendo la vida por complicaciones o por problemas que obtuvieron de salud a medida que fueron pasando los años después de haber participado en esto. Así que efectivamente esto se realizaba hasta que se empezaron a imponer restricciones mucho más fuertes. Ahora, la razón por la que muchas personas están dispuestos a permitir que se hagan estas pruebas en animales y no en humanos, vuelve al tema que estábamos hablando con respecto al veganismo, porque para la persona promedio la vida de un humano vale más que la vida de un animal. Francisco. Es verdad, ¿cuál es la razón lógica de que sea necesario eso? Bueno, porque, si no es necesario, no debería ser permitido. Mira, por ejemplo, para probar maquillaje. Lo manejo completamente. Bueno, pero es que eso yo lo puedo argumentar de esta manera. La razón por la que no es lo mismo para mí que lo hagan con un ser, no es por algo de especie, sino porque el grado, bajo mi misma lógica, se cumple igual. El grado de sufrimiento que experimenta una persona a un ratón es distinto, porque el ratón experimenta dolor, en tal caso físico. El ser humano no solo experimenta dolor físico, sino angustia de saber, por ejemplo... Eso es mentira, si tiene, Francisco. Los animales cáncer, también pueden sentir angustia. Se han hecho pruebas con los cochinos en las fábricas de carne. Perdona. Es verdad, sienten estrés, ¿verdad? Pero no son conscientes del sufrimiento de que van a morir. O sea, no son conscientes... ¿Cómo sabes tú eso, Francisco? ¿Les has preguntado? Pero puedes dejarme... Mira, una persona que siente cáncer, viejo, y tiene una clínica de dolor y una clínica que le genera cierto sufrimiento, en el momento que se entera que tiene cáncer, estadísticamente las personas se complican porque el estrés que genera, el aumento de radicales libres, genera la inflamación y empeora el problema. Sí. Empeora. Entonces estamos hablando de que un animal se entera que tiene cáncer y no va a sentir esa angustia que si lo siente. Ahora yo te puedo dar un argumento desde otro punto de vista, Francisco, que no estás considerando. El animal no tiene, Francisco, el animal no tiene acceso a la fe. Algo que los humanos sí tienen. Los humanos muchas veces pueden soportar esa angustia y ese dolor por medio de tener fe en que se van a recuperar y van a mejorar. Los animales no. Los animales únicamente saben lo que entienden.
Y lo que entienden es lo que han visto. Por eso es que nosotros vemos experiencias en las que cerdos que comparten espacios en los que ellos pueden ver cómo otros cerdos son enviados al matadero y pueden escucharlos chillar. Ellos entienden, está chillando, está gritando, está en dolor, está algo malo está pasando. Y esa cosa mala me va a pasar a mí cuando yo vaya por ese mismo lugar al que lo enviaron a él antes que empezara a chillar. Pero es que nosotros tenemos la capacidad de raciocinio y es cuando te digo, tú entiendes que un cerdo y un cochino son capaces de sentir ese sufrimiento, experimentar ese grado de sufrimiento de la misma forma que un ser humano, pero sin embargo tú dices de manera, no sé, porque si sabes, tú eres consciente de que un ser humano y un animal de esos tiene un sistema nervioso capaz de generar dolor de la misma forma, y lo estás diciendo ahorita, me estás diciendo que el cerdo no solamente siente dolor como el ser humano, sino angustia de saber que va a morir. Sin embargo, tú dices que, bueno, pero importa más porque somos la especie humana, marico, y las demás especies tiran para su lado, aunque las otras especies no son conscientes de eso. Tú sí lo eres. Es que tú no te fuiste, tú no estabas aquí cuando estábamos hablando justamente de ese punto, ¿verdad? Del tema de que quería ser vegetariano y toda esa vaina, ¿no? No, marico, se fue por internet como yo dije, justamente cuando no estabas, que una de mis metas en la vida es ser vegetariano. Mi papá ha sido vegetariano desde los 15 años y eso es algo que yo siempre he querido hacer porque verdaderamente me siento culpable por comer carne, porque no necesito comer carne. Yo puedo obtener todas las proteínas y todos los nutrientes que necesito en una dieta vegetariana. Vegana, no estoy de acuerdo con ser vegano, pero sí con ser vegetariano. Que viven en la granja, los animales que viven en la granja y viven confinados en un espacio cerrado toda su vida, y donde se les exprime hasta la leche, y cuando se extrae huevos, que viven confinados en espacios cerrados toda su vida, ¿no crees que ellos también experimenten sufrimiento? Porque en tal caso un vegetariano consume bebidas lácteas y derivados no necesariamente. No entiendes qué es la dieta vegetariana en tal caso. Existen vegetarianos que consumen todavía derivados de animales, como lo sería la leche, el queso, los huevos. Típicamente hay menos vegetarianos que están dispuestos a comer huevos, ya que, bueno, ¿qué es un huevo? Un huevo es técnicamente un feto. Cosa, tú estás consumiendo, vas a dejar de comer porque no necesitamos consumir animales y eso, por eso vas a ser vegetariano. Esa es parte, la otra parte, pero no, en realidad no, esa no es parte. ¿Por qué es la otra parte? ¿Por qué? Francisco, la razón por la que lo quiero hacer es por la que ya te dije. ¿Por qué? Y durante la etapa en la que estábamos hablando de... Sí, efectivamente es menstruación de gallina eso. Durante la etapa en la que estaba hablando de este documental de Joaquín Phoenix, un documental que muestra la vida en las fábricas de carne, en las granjas, una manera terrible. Y yo dije, si yo no puedo siquiera ver este documental, porque las imágenes son tan horribles, ¿cómo puedo participar cada día en el derivado de ese documental? En el resultado de ese documental. ¿Cómo puedo estar participando todo el día en una industria cuyo proceso yo no puedo observar porque me da tanto dolor hacerlo? Así que eso es lo que siempre ha hecho que yo quiera ser vegetariano. Ahora, aparte de esto, nosotros podemos tener una dieta sostenible vegetariana, así que no hay ninguna razón objetiva en la que yo pueda decir no puedo ser vegetariano por esto y aquello. No existe una razón objetiva para no serlo. ¿Qué nutrientes? Ya, bueno, si es objetiva, dime qué nutrientes. No, bueno, no voy a entrar en ese tema, pero yo averigué una vez, no puedo hablar así, o sea, exactamente cómo era la cuestión porque lo vi hace años, pero sí hicieron como contraste entre dos personas que por un periodo de tiempo tenían una dieta vegana y otro con carne. Y aunque hubieron ciertas mejorías en las personas que tenían una dieta vegana, sí empezaron a predisponerse más a ciertas patologías, más que Francisco, todo vegano y vegetariano no es lo mismo, Francisco. Bueno, sí. Pero no entiendo por qué llevaste el punto de la esclavitud a lo que yo te estaba hablando. Ok, te explico. Porque tú dijiste que lo que hace que no se pueda matar a alguien sin sufrimiento es que permitir una práctica como esa generaría
pánico, estrés, incertidumbre y angustia en la sociedad. Entonces yo te dije, si únicamente las cosas que generan angustia en la sociedad deberían ser prohibidas, en tal caso, en épocas en las que la mayoría de la población estaba de acuerdo con prácticas que tú dices estar en contra de, como lo era la esclavitud, esas prácticas deberían ser permitidas porque la mayoría de la población así lo consideraba justo. La población, en el ser humano, no en todos los seres humanos, en la media del ser humano estoy seguro que generaba sufrimiento en las personas que eran esclavas. O sea, no es el mismo, no es lo mismo. Francisco, pero ¿de qué acabas de decir, Francisco? ¿Qué acabas de decir? Marico, es como que trataste de pensarlo todo no sé, marico, o sea, ya va, yo me quedé así como que, ¿qué? O sea, no sé, Francisco, bro. vamos Marico, a mira, a ver, a ver. mira, sé que ¿Por la qué dieta, se volvió la la dieta esclavitud? vegana en la que estás no te permite poder utilizar la capacidad intelectual que tienes. Así que te voy a explicar detalladamente. A ver. Manzanitas y peritas. Dale. Manzanitas y peritas, Por Francisco. favor, marico, como los niños, güey. En una sociedad en la que el público esté bajo angustia por una medida, esa medida debería ser prohibida. Esa es la lógica y el argumento de Francisco. Ahora, en tal caso, durante la época de la esclavitud, durante una buena cantidad de tiempo, durante dicha época, la población mayoritariamente o no estaba interesada o pensaban que la esclavitud era justo, válido y legítimo. Así que dicha práctica debería ser permitida porque la población así lo determinó. O sea que nosotros no tenemos uso de raciocinio, de moral y de ética. Nosotros únicamente nos basamos en lo que diga la mayoría, ¿cierto? No, porque cierta población, gran cantidad de personas sí sentían sufrimiento, a la diferencia de que los fetos que se aborten no van a sentir una mierda, los seres humanos que eran esclavos sí sentían sufrimiento y por eso se volvió la esclavitud. Y las personas que son pro vida sienten sufrimiento por los abortos, Francisco. Dios mío, eso es paja, eso es paja. El ser humano no evolucionó para ser un ser empático, que si muere la gente a 10.000 kilómetros... Entonces tú dices que los millones de provida que pasan todo su tiempo libre, año tras año, haciendo campaña en contra del aborto, ¿lo hacen por qué entonces, Francisco? Por estupidez humana, marico. Estupidez humana, sí, son todos unos estúpidos, todos son unos estúpidos, menos yo sí soy el arrecho, vale. Tremendo argumento, Francisco. No, pero ya, me estás diciendo por qué. Porque cuando le preguntas a una persona por qué abortar es malo, porque es un ser vivo. Ok, pregunta, es un ser vivo. Primero que nada, un parásito también es un ser vivo, es un argumento de mierda, para empezar. La cagaste. Es un argumento de mierda, marico, es un argumento de mierda. ¿Por qué lo das? Porque, como te digo, somos, la razón es, marico, porque tienen metido, la mayoría de las personas que Tú tienes un parásito metido en el cerebro, definitivamente. Son personas religiosas, y no me lo niegues, marico, que es verdad, la mayoría de las personas... La mayoría de la población mundial son personas religiosas, Francisco. Antes ya va, en la época de la Inquisición, el dogma, o sea, la religión tenía una relevancia, o es la que determinaba ciertas políticas en la sociedad, es la que tenía la capacidad, ¿verdad?, de determinar qué era bueno y qué era malo, y las personas que estaban en contra eran condenadas, pero ¿en base a qué? En base de la religión, o sea, y lo mismo me estás diciendo ahorita, tú quieres imponer a otras personas el derecho de hacer algo que bajo ningún argumento lógico puedes defender como que es algo mal, algo que genera sufrimiento realmente, pero no lo hace, simplemente lo hace porque es una persona que está sesgada o que está influenciada en gran parte por creencias religiosas, porque lo que está bien, porque en la época de la concepción, porque el momento de la concepción es un ser vivo, un ser humano y Dios y no sé qué,
Entonces, la mayoría de las personas te van a decir eso. Y no me digas que Francisco, según la ciencia, Francisco, pero según la ciencia, es un ser viviente a partir de la concepción. Según la ciencia, Francisco, no es solo la religión. Bueno, eso según la ciencia, eso es un tema de debate, eso es un tema como que se tiene eso de manera Ok, Francisco, tú durante genérica, pero es un Francisco, tema de debate. tú durante este debate admitiste que este cúmulo de células, que es como un tumor, que es como un parásito, que es como esto y aquello, se va a volver un humano totalmente formado, si simplemente le das suficiente tiempo. Al momento de tú decir eso, tú sabes que esto no es igual que un tumor. Tú sabes que esto no es simplemente un cúmulo de células irrelevante. Tú sabes eso es que relativo, esto eso es es una relativo. vida humana que Eso es únicamente relativo. ¿Sabes por qué es necesita relativo? que le des algunos ¿Sabes por qué es meses relativo? para que se pueda Francisco. formar. Es relativo, ¿sabes por qué? Porque un tumor muchas veces es utilizado en laboratorios para estudiar el cáncer Cristo. y tiene más validez un tumor en un laboratorio que se investiga que un embrión, que un cigoto. Es gracioso. Francisco, una cosa. Las personas que están estudiando el tumor, ¿cómo estarían estudiando el tumor de nunca haber nacido, Francisco? Marico, ¿qué importa las personas que no nacieron? Dios Tal vez en santo. algún punto pudo haber nacido Isaac Newton. Qué carajo tan increíble. Increíble. ¿Puedo hacer una pregunta, Francisco? por favor? Ya, las personas... Francisco, escucha, te voy a hacer una pregunta. Si tú crees que está bien matar a un si tú crees que está bien matar a un bebé solo porque no siente, entonces también está bien matar a una persona que tenga alguna deficiencia genética y no sienta dolor ni estrés. El término bebé se utiliza ni siquiera a los primeros meses de nacer, se utiliza después, amigo. Es un cigoto, un embrión. Francisco, primero, puedes responder a la pregunta de él, pero primero respóndeme a la mía, Francisco. Tú dijiste, y repito, una vez más textualmente, un tumor puede tener más valor que ese cúmulo de células al que tú llamas un bebé, un humano. Ahora, Francisco. Ahora, Francisco. Si ese tumor tiene esa posibilidad, por medio de, como tú dijiste, poder ser extirpado y después ser utilizado en laboratorios, ese tumor tiene que tener unos cuantos meses, ¿cierto? Unos cuantos meses de existencia, ¿cierto, Francisco? Sí. ¿Qué pasaría si tú permites que ese cúmulo de células irrelevante, que es igual que un tumor, también tenga unos cuantos meses para formarse, Francisco? ¿Seguiría siendo simplemente un cúmulo de células irrelevante? Un poco. Disculpa, repite la pregunta. Ay, Dios mío, Francisco. La madre que lo... Chico, repite la pregunta, estaba viendo una mierda aquí, güey. Disculpa. Francisco, tú dijiste un tumor tiene más validez en un laboratorio cuando es estudiado que ese cúmulo de células. Después admites que ese tumor tendría unos cuantos meses de haber sido extirpado y de haberse manifestado en el paciente al que se le extirpó. En ese caso, tú estás hablando de un tumor que ya tiene unos cuantos meses de existencia. Yo te pregunto, si tú le dieras esos mismos meses de existencia para poderse desarrollar a ese cúmulo de células irrelevante, ¿seguiría siendo igual que un tumor, Francisco? ¿O ahora sí sería un bebé? Pues tendría la información necesaria para tener un ser que de repente pueda sentir dolor, o sea, es distinto. Francisco, mira, yo en este debate, ¿verdad? He sentido un dolor tremendo teniendo que hablar contigo, Francisco. He sentido un dolor como no te imaginas, Francisco. Así que... Por los petos que mueren gracias a mí. No, por la estupidez de tus argumentos. Eres un sujeto tapado, Francisco. No. Tienes dentro de la cabeza un cúmulo de células verdaderamente irrelevante.
Eso es lo No que tienes está dentro de tu cabeza. lo mismo hiciste con el pana, cuando no tienes argumentos para rebatir, haces ataques Te he personales, rebatido porque todos no- los argumentos, Francisco. Todos y cada Pero uno, ninguno Francisco. lo ha rebatido. O sea, el argumento principal no lo puedes rebatir, el del ¿Cuál? dolor, no lo puedes. Pero no te lo puedes. acabo de... Chamo, ¿cuántas veces durante este debate El te he dolor- explicado para adelante y para atrás cómo bajo tu lógica Existe de la vaina de gente- dolor, tú existe también dolor tendrías que en la entonces gente- justificar que se Pero maten a es que personas no- sin dolor? Marico, sí, weón, no vamos a entender, marico. de pana, Francisco, weón. es que Definitivamente hablar del aborto es una ladilla. Francisco, como Sí, dijo el claro. otro sujeto, hay personas que nacen con condiciones que hacen que no puedan sentir dolor. Entonces esas personas tampoco valen, porque esas personas no pueden No, no sentir valen. dolor. No valen. Si no tienen la capacidad de sentir dolor y nacen sin ningún sentido, o sea, es como que realmente no, a las personas que puedan sentir sufrimiento porque tengan algún Francisco, tipo de Francisco, aprecio hacia lo que nació, Francisco, sí vale, te voy a sí preguntar una genera cosa. sufrimiento. Bueno, ya ¿Qué no sé pasó, ni qué man? decir, Bueno. ¿vale? Ya no sé qué decir, la verdad. Mutea. No, ya no sé Francisco, qué si decir. yo voy a tu casa, te meto un plomazo y salgo y digo, no, Francisco no sentía dolor. Aplica. Es como, pero no escuchaste lo que dije, el saber que en una sociedad donde eso pueda pesar genera angustia en las personas, Francisco, en mí, y eso cualquier otra persona. pasa en toda... Francisco, ¿en qué país es legal matar a otra persona? Por ninguna razón. Ninguno, marico, o sea, ¿Y en qué país no hay homicidio, Francisco? En unos hay más que en otros. Exacto, pero ¿en qué país no hay, Francisco? No sé, en Cuba, no sé, marico. Un país No, donde no existe un solo país del mundo que no tenga por lo menos un homicidio al año, ni uno solo. Entonces, en esos escenarios, el ejemplo que tú acabas de dar de si alguien entra a tu casa y te mete un plomazo, la sociedad sentiría pánico, aplica entonces para todos los rincones del planeta Tierra de por sí. Entonces, ¿qué diferencia hace? O sea, Francisco, cuando tú te vas a dormir, tú le pones llave a la puerta, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tú temes que alguien se te meta a la casa, Francisco. Entonces ese miedo y ese pánico ya lo sientes, Francisco. Y lo sentirías no solo en Venezuela, que se manifiesta con mayor potencia en ciertos países que en otros, claro, porque nosotros podemos hacer uso de la estadística y de la evidencia anecdótica que nos cuentan otras personas y sus experiencias. Pero al mismo tiempo, si tú estás en cualquier parte del mundo, tú vas a resguardar tu seguridad. Tú vas a asegurarte de que nadie te pueda lastimar cuando estás vulnerable. Tú vas a cerrar con llave la puerta de tu casa. Entonces, una vez más, Francisco, estos son argumentos ridículos, ¿vale? Estos son argumentos ridículos. Sí, o sea, de alguna manera vas a dejar de comer carne porque te angustia el hecho. No, pero es que A mí y fue bastante cómico el argumento que dijo el muchacho sobre los espermatozoides, que si eyacula está matando bebé. No, ni siquiera fue algo en lo que me estanqué, pues, pero bueno, dale. Francisco, ¿te puedo hacer una pregunta? Adelante. Parece que este marico Cuevas está influenciado mucho con su postura en contra del aborto por su religión, eso es todo, marico. Francisco, pero en ningún momento yo di algún ejemplo que tuviera que ver con mis creencias religiosas. En una hora que hemos estado debatiendo, no te di un solo argumento religioso, Francisco. No me diste ningún argumento realmente, marico, o sea, Pero si no te di ningún argumento, si no te di ningún argumento, entonces ¿cómo dices que mis argumentos salen todos de mis creencias religiosas? no me diste algo basado así como que coño, marico, o sea, vas a dejar de comer carne, O sea, vas a se nota que tú no sabes lo que estás diciendo. Pero nada, es cero, dejar de consumir carne porque Por un momento me dijiste algo así como que coño, marico. Pero al mismo tiempo dice que a nadie le importa, a ninguna otra especie le importan las otras especies, así que Francisco, por el eso es amor, algo X. Francisco, por los clavos de Cristo, ¿vale? Por los clavos de Cristo, Francisco. Tú dices que yo tergiverso lo que tú dices, pero tú acabas de meter mis opiniones y mis palabras en una batidora. Y después sacaste lo que resultó de un ciclo de 10 minutos y lo botaste encima del boss. Dijiste, yo he dicho que ninguna especie se puede preocupar por otra especie. Los humanos tenemos una capacidad que otros animales no tienen. Aunque hay ciertos estudios que muestran que hay animales que sí son capaces de sentir cierta
empatía, si bien obviamente la empatía es un sentimiento más humano. Nosotros no sabemos cómo poder definirlo en animales, pero nosotros hemos visto actos en los que animales han hecho algo por preservar la vida de otra especie de animal. Todos nosotros recordamos los videos, por ejemplo, de ese tigre que agarró a ese bebé mono, ese chimpancé bebé, y lo puso en un árbol, y en lugar de comérselo, más bien estaba lamiéndole las heridas porque había sido atacado, y lo resguardó y lo dejó allí y no lo mató, no lo lastimó. Y hay ejemplos como ese. Nosotros podemos decir, esos son simplemente anomalías y no demuestra nada, y eso pudiera ser cierto, pero los humanos sí somos capaces de sentir empatía por otras especies porque nosotros tenemos ciertas características emocionales y mentales que otros animales, por lo menos que nosotros sepamos, no tienen. Entonces yo sí puedo sentir empatía y dolor por ver sufrimiento de otras especies. Eso no significa que yo voy a valorar la vida de otra especie como un animal, como un pescado, al mismo valor que yo le doy a una vida humana. Pero una cosa no quita la otra. Yo puedo valorar la vida humana por encima de la vida de cualquier animal, y sin embargo, de cualquier otro animal, mejor dicho, y sin embargo puedo sentir empatía por otros animales. Esto es mentira de que nunca vas a sentir igual empatía por otra especie que por el ser humano, porque estoy seguro que si te enteras de la muerte de XY persona que ni conoce, no te va a afectar igual que por ejemplo, le pasara algo a Max. O sea, que Francisco, eso no tiene nada que ver con la especie de los animales, Francisco. Y si tú hubieras pasado, aunque sean 3 segundos, aprendiendo sobre el tema del vínculo que establecen los humanos con sus mascotas, entenderías que no tiene nada que ver. Pero entonces, ¿por qué das un argumento como ese cuando eso es totalmente contrario a lo que dicen los estudios psicológicos que muestran por qué personas le ponen más valor a sus mascotas que a la vida de otras personas que desconocen? La razón por la cual nosotros le damos más valor a nuestras mascotas es porque nuestras mascotas se forman, se vuelven parte de nuestra familia. Nosotros no vemos a nuestras mascotas como un perro, no los vemos como un gato, los vemos como un miembro de nuestra familia. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Sí. Pero entonces, ¿por qué dice... Francisco, mira, tengo que ir a mear, Francisco, tengo que ir a mear, la verdad, es más entretenido ir a ver si puedo mear en el lavamanos sin que Sal me caiga coñazo que estar hablando aquí contigo. Hablamos después, Francisco, hasta luego, chao. Sin sentido, pudriendo el aire, matando el oído, sembrando dudas, cegando la razón, marcha de ciegos sin dirección. El veneno fluye, la verdad se quiebra, susurros de ignorancia, una plaga que cebra, carroña de mentes, desfile fatal, el mundo se pudre en su juicio banal. Necios plagan dantes sin luz, sin ley, arrastran al abismo, su podredumbre es rey, condenan al sensato, pisotean la verdad, ecos del vacío, pura necedad. Palabras sin peso, golpean sin piedad, destruyen lo honesto, siembran crueldad. El rebaño lo sigue sin cuestionar jamás, perros que ladran en su propia fala.